en Guayaquil, ¿no es cierto? La famosa entrevista en 1822. Años después. Pero ellos ya eran parte de una red de asociaciones secretas de los patriotas que estaban en contacto entre Londres, Cádiz, en Europa, ¿no? Donde Francisco de Miranda logró, digamos, motivar a todos los jóvenes patriotas que andaban, militares americanos, que andaban por Europa en ese momento, para comprometerlos en la lucha por la independencia. Hay figuras olvidadas, ¿no? En los bicentenarios, caso Pedro Domingo Murillo, que hizo el levantamiento en La Paz en 1809. Claro, claro. Juan Arzurduy, que recién ahora algunos historiadores como Pacho Donner. Usted en este libro American Revolution habla de la teniente coronela, que ahora fue ascendido a generala. Que ahora ascendieron a general, así es. Bueno, hay personajes que es imperdonable que no conozcamos. El Pedro Murillo, por ejemplo, o Juliana Paza, ¿no? Sí, Tupac Katari. Llamado Tupac Katari, en Bolivia, que fueron los precursores de la revolución ahí en Bolivia, que era parte de nuestro virreinato, o sea que nuestra revolución empezó allá, en realidad. Y otros personajes como, por ejemplo, el Indio Espejo en Ecuador, por supuesto que en Colombia y Venezuela, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una pálida imagen de Bolívar, pero no conocemos el conjunto, ¿no? de hombres y de movimientos que tramaron ese extraordinario movimiento que fue terriblemente aplastado por la fuerza, por los realistas. 3 veces conquistó Caracas Bolívar hasta lograr realmente, ¿no es cierto?, erigir la República Independiente. Y lo mismo en Colombia, ¿no? Las víctimas, Camilo Torres, Nariño, ¿no? Individuos de talento, de capacidad, de arrojo, que en aquellos años, ¿no es cierto?, terminaron casi todos ahorcados, fusilados por la reacción de los patriotas realistas. El sacrificio incluso que hicieron Colombia y Venezuela en la revolución de independencia les costó decenas de miles de muertos, cosa que no vivieron quizá con tanta crueldad los países del cono sur, ¿no? Profesor, ¿cómo analiza el caso de Perú, que si bien es sanmartiniano también es bolivariano, es el único país que tuvo el accionar de estos dos libertadores? En Perú hay un problema que es el fracaso de la revolución desde adentro, ¿no? El intento quizá de Tupac Amaru en 1780 provocó una represión tan brutal que aplastó a las mayorías indígenas. Luego fracasa en 1814 la rebelión de Pumacahua y otros criollos que desde el Cusco incluso hacen un levantamiento independentista y también son terriblemente masacrados. Esa revolución entonces aparece estancada hasta que llega San Martín con un ejército sudamericano, pero que llega desde afuera, ¿no? Es muy interesante, no obstante, el fenómeno de algunos patriotas peruanos, el cacique Ninavilca, por ejemplo, y otros que organizan las guerrillas que acompañan al ejército de San Martín. Pero podemos decir que, en definitiva, la revolución triunfa desde afuera, ¿no? Es decir, ese ejército de los Andes que toma Lima y luego, ¿no es cierto?, la campaña de Bolívar. Y la transformación, digamos, el cambio a la República Independiente no se termina de consolidar sobre una base social coherente. Yo creo que en Perú subsiste hasta el día de hoy incluso una grieta, ¿no?, social entre los pueblos indígenas y la clase criolla, que en países como Argentina lograron una integración mayor en la época colonial, quizá también por la relativa
debilidad numérica, ¿no?, de los pueblos originarios más al sur. Pero en Perú subsiste ese abismo de clases donde los cholos, ¿no?, los mestizos juegan un papel ambiguo, y esto dificulta la trama de una revolución nacional que necesita, por sobre todo, la unidad para hacer frente al enemigo exterior. Y esto en Perú, creo yo, que es un drama que todavía no está solucionado, bien resuelto, ¿no? Creo que también en toda Latinoamérica, ¿no? Es un problema importante en que, bueno, como lo decía hace un momento, ya no se recuerda la historia, ya se olvida de dónde venimos, de dónde somos. Y en el caso de Perú y de otros países latinoamericanos, Colombia, por ejemplo, comentábamos hace unos días, las tribus nativas que están siendo completamente olvidadas y aparte están siendo objeto de destrucción por parte de fuerzas armadas, sobre todo. Y bueno, tal vez por el hecho de que nos colonizaron españoles, pretendemos ser, digamos, un poco más parecidos a ellos y no, como que no tenemos en cuenta que en últimas nuestros orígenes son otros, ¿no? Claro, el problema en Colombia, bueno, es muy complicado resumir todos los siglos de historia, ¿no? Pero Colombia, en definitiva, sigue un rumbo distinto al que intentaba imponerle Bolívar, ¿no? Y en definitiva cae en manos, ¿no?, de una oligarquía bipartidaria que desvirtúa, ¿no?, el proyecto de independencia. Es lamentable, ¿no?, que esa gran unidad que había planteado en su momento Bolívar, ¿no?, de Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá inclusive, ¿no?, se hace pedazo. Y allí empieza a tramarse la debilidad de estos países separados, ¿no?, frente a la penetración del imperialismo británico y del imperialismo norteamericano, luego, que son los factores que distorsionan el proyecto de una verdadera independencia. Lo mismo podemos ver en general, en todos los países de Sudamérica. Pero esto, ¿no es cierto?, que requiere, digamos, un análisis comparativo, un trabajo así de reflexión, incluso de revisión de la historia de cada país, viéndola en un contexto global, es justamente lo que falta en nuestra enseñanza histórica, ¿no es cierto? En cada uno de nuestros países se nos enseña un pedacito, ¿no?, un fragmento de esa enorme... Y no se ve todo el conjunto. Claro, y cuando, yo digo siempre, cuando San Martín cruza la cordillera ya no sabemos más lo que pasó, ¿no es cierto?, porque ya ocurre como si fuera en el extranjero, ¿no?, y siendo que Chile era prácticamente en ese momento lo mismo. Y me imagino, ¿no es cierto?, aunque no conozco lo suficiente, que la enseñanza del sistema educativo en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, ¿no?, también ha estado orientada a darse la espalda esos países que en definitiva eran parte también del mismo virreinato, el virreinato de Nueva Granada, ¿no? Totalmente, yo recuerdo perfectamente, con mis compañeros teníamos la materia de historia del Perú y veíamos prácticamente la historia del Imperio Español. De nosotros prácticamente veíamos unas cosas, 2, 3 cosas más y nada más, pero historia de Perú, esto es casi una ironía, es lo que nosotros comentamos, pero bueno, la educación está implementada desde ese punto eurocéntrica. Claro, porque la oligarquía, digamos, peruana siempre mantuvo así su orgullo hispanista, ¿no es cierto? Sí, muy ligado, muy acendrado, que era una forma también de hostilizar con los pueblos originarios, ¿no?, y con esa historia de la sierra, ¿no?, donde todavía subsiste la cultura del imperio incaico, ¿no?